Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos, a todos los que están conectados ahora mismo con nosotros. No sé si ya por ahí estamos con buena señal, ya listos. Quiero dar la bienvenida a todos los que pueden estar conectados esta mañana. Gracias a Dios por el favor que nos hace usted, hermano, de poder seguir esta transmisión. Así es que voy a pedirle ahí en el amor del Señor que nos ayude para poder compartir esta transmisión con alguien más, para que usted pueda bendecir la vida de alguien más a través de esta transmisión. Y puede indicarnos por ahí si todo está bien con el audio, si todo está bien con la imagen. Y bueno, bienvenidos a una semana más de nuestro conversatorio. Yo soy parte del millón, nuestro conversatorio. Yo soy parte del millón. En esta ocasión nos acompaña la Comisión de Evangelismo y Plantación de Iglesias, CEPI. Yo quiero dar la bienvenida a mis hermanos Juan Carlos Melo, que es el director de este ministerio, Juan Carlos Melo. Mi hermano José Raúl Galvis, también como director de campo, que se suma, ¿verdad? A esta transmisión a través de esta comisión. Y mi hermano Jorge Flores, que está en el Cono Sur, como coordinador ahí del Cono Sur y el director de proyectos de CEPI. Bienvenidos, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a darle así a cada uno de ustedes en el mismo orden en el que los mencioné. Primero mi hermano Juan Carlos, después mi hermano Raúl, José Raúl, y después mi hermano Jorge Flores, para que puedan prender su micrófono y darnos un breve saludo a los que estamos aquí conectados, que además de nosotros, como otras ocasiones, me acompaña también mi hermano Samuel Rodríguez, Samuel, misionero venezolano en Paraguay, miembro ahí de la comisión de misiones ahí, de los ejecutivos de misiones ahí en el Departamento Nacional de Paraguay. Mi hermano Francisco Osorio también en El Salvador como el coordinador de misiones foráneas dentro del Departamento de Misiones, del Departamento Nacional de Misiones ahí en El Salvador. Bienvenidos todos, hermanos, y nuestros invitados. Voy a estarles dando ahora la palabra para que ellos nos saluden y saluden a las personas que ya están conectadas con nosotros. Adelante, hermano Juan Carlos, por favor. Edson, para nosotros un gusto, un placer y un verdadero honor poder estar con ustedes esta mañana. Saludos a todos los hermanos que nos están mirando y escuchando. Esperamos que este tiempo sea un tiempo lleno de la presencia del Señor y que sea el Señor quien nos esté ministrando, hablando a todos nosotros. Esa es nuestra esperanza. Amén, hermano, gracias. Gracias por estar con nosotros. Pastor José Raúl Galvis. Muy buenos días para todos los que están allí en Colombia y los que están en otras horas. Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Gracias, Exxon, por el privilegio y gracias al Señor por permitirnos ser parte del millón en esta mañana. Amén. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. Hermano Jorge, por favor. Dios te bendiga, Edson. Dios te bendiga, compañeros. Qué placer estar con ustedes hoy y poder compartir un poco de nuestra pasión, unida a la pasión de todos nosotros, que es la intercesión para que Dios alcance todas las naciones con su gloria. Amén. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Y bueno, Samuel, vamos a continuar. Quisiera que pudieras introducirnos al tema y también invitar a la gente, ¿verdad?, para que participe con nosotros. Por favor, Samuel. Bueno, sí, Dios les bendiga a todos. Un gusto nuevamente estar aquí. Todavía aquí en Asunción es una mañana fría. Por eso Jorge y yo estamos así con campera, ¿verdad? Y bueno, él está tomando mate, yo no estoy tomando mate, así que tengo que traer un matecito para... Bueno, un saludo a nuestros hermanos, a todo el equipo de Sea Parte del Millón y especialmente también a nuestros invitados, ¿verdad? Hoy, a Pastor Juan Carlos, a José Raúl y a Jorge Flores, ¿verdad? Que es un privilegio que estén aquí con nosotros
Este es el conversatorio número 15, ¿verdad? Que Dios nos ha dado la oportunidad en este tiempo justamente de emprender esto, y estamos sorprendidos porque el Señor de verdad está haciendo cosas maravillosas en este tiempo, y esto puede ser un granito de arena para apoyar y que la obra avance. Este día pues queremos tratar un tema, y quiero ponerlo en el contexto. La FRAMA, la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios, tiene diferentes columnas, por decir así. Tiene diferentes brazos que movilizan toda la iglesia en toda la parte hispana, y cada una de ellas desarrolla una tarea muy importante, ¿verdad? Hemos escuchado aquí, por supuesto, sea parte del millón, es parte de Misiones en Conjunto, que es la red de misiones, ¿verdad? Escuchamos lo del Servicio de Educación Cristiana, que estuvieron aquí, que es el brazo educativo de nuestra organización. Y tenemos otro, pero hoy tenemos justamente un pilar muy fuerte dentro de FRAMA, que es el CEPI, y ellos van a hablar de qué se trata, pero para ponerlo en contexto, queremos decir que para nosotros es una bendición saber, ¿verdad?, que podemos estar aquí y unificar los esfuerzos, complementarnos en la tarea que estamos haciendo, que es la tarea que el Señor nos ha encomendado de cumplir la gran comisión. Entonces, en esa tarea, ¿verdad?, estamos queriendo de alguna manera conectándonos con diferentes ministerios que se desarrollan para que nos encontremos en algo muy importante como es la intercesión, ¿verdad? La intercesión de alguna manera nos va a unir a nosotros y nos va a poner en el punto importante para ver qué cada uno de nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, qué cada uno de nosotros aportamos a la gran comisión y cómo nos conectamos a la intercesión. Entonces, hoy están los de CEPI, que es la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesia, y para nuestros amigos que están ahí, nuestros hermanos que están en Facebook, que nos están siguiendo, ya ahí va un grupo, ya yo lo vi. Hay una pregunta que queremos dejar para ustedes. Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser la visión misionera de un plantador de iglesia? Sí, plantador de iglesia, ¿verdad?, necesita tener una visión misionera. Y entonces, ¿cómo debe ser la visión misionera de un plantador de iglesia? Para que ustedes ahí, entre todos ustedes, nos ayuden nos den sus comentarios, y nos va a servir a nosotros, y por supuesto también le va a servir a nuestros hermanos del CEPI, de tener, ¿verdad?, esa respuesta de cada uno de ustedes. Entonces, bienvenidos todos, ya estamos aquí, es una bendición de verdad poder tenerlos a todos con nosotros en esta hora, y vamos nosotros ya a emprender, ¿verdad?, las preguntas para cada uno de nuestros equipos que están ahí ya en sala, y como ya les dije, es una bendición de verdad tenerlos aquí con cada uno de ustedes. Y voy a enviarle la primera pregunta, la tiene Exxon. Adelante, Exxon. Amén. Bueno, en realidad, la primera pregunta la tienes tú. Ahí la tienes tú en el programa. Ahí estás tú con la primera pregunta. Ahora me perdí. Sí, pensé que tenía la presentación ahí. Bueno. ¿Cuál es la primera pregunta? Gira en torno a cuál es la visión y cuál es la misión de la Comisión de Evangelismo y Plantación de Iglesias. Si pudiera compartirnos, no sé quién de los hermanos ahí va a responder, pero esa es la primera pregunta: ¿cuál es la visión y cuál es la misión de CEPI? Muy bien, muy bien. Gracias, Nelson. Gracias, Samuel. El CEPI es una respuesta a una necesidad histórica. En base a eso, entonces va resolviendo algunos asuntos como la visión y la misión. Nosotros tenemos un poco más de 100 años como denominación. En algunos países ya hemos cumplido 70, 80 años, en otros 50, depende de cómo llegaron los misioneros. Siempre hemos plantado iglesias como Asambleas de Dios. Somos en alguna forma la denominación que el número de iglesias se ha vuelto muy representativa en los países históricamente. Ese es el diagnóstico actual. Uno de los problemas que notamos hace unos 10 años o algo así es que Asambleas de Dios no tenía una transversal como se tiene en educación, como se tiene en misiones, el SEC, el MEC, ¿verdad?
para plantación y desarrollo de iglesias, siendo que la denominación, con toda denominación, pero nuestra denominación en alguna manera depende de la cantidad y la calidad de las iglesias que tenemos. Así que no tener un ministerio, un departamento intencional para esto que es tan vital parecía una debilidad. Así que cuando se forma la FRAMAT, que es la unión de todos los países hispanos, y todos los ministerios hispanos de las Asambleas de Dios, el mismo día que se conforma en Guayaquil, en Ecuador, la directiva elige o, digamos, decide crear el CEPI. Y se lo encarga a un misionero que fue Jerry Brown, quien entonces impulsa el proceso. Allí se genera una respuesta a una necesidad nuestra de Asambleas de Dios a nivel hispano global, que era: intencionemos la plantación de iglesias de manera corporativa, es decir, como cuerpo, ¿verdad? Y creemos una sinergia, etcétera. Ya se venía haciendo algunos esfuerzos desde una proeclesiástica que apoyaba en este proceso, pero era un esfuerzo externo, ¿verdad? Que es el tema de la red de multiplicación. Pero, así que, bueno, ahora era una intención propia. Hace unos 3 años fue elegida este contexto, es decir, fui nombrado como director en reemplazo de Jerry y conformamos este equipo. El equipo ha revisado la visión que ya existía, ¿cierto?, en base a los contextos actuales, en alguna forma. Y bueno, la visión en sí misma dice: alcanzar el mundo hispano en el poder del Espíritu Santo por medio de la plantación de iglesias. Eso es lo que dice nuestra visión. Queremos alcanzar el mundo hispano, ¿verdad? Obviamente de una manera pentecostal, como somos nosotros en Asambleas de Dios, y nuestra manera de hacerlo es impulsando la plantación de iglesias. Esta es nuestra visión, así vemos el futuro. ¿Cómo lo hacemos? La declaración de misión es sensibilizando y entrenando para acompañar de esta manera las directivas nacionales de los países, ¿verdad?, hispanos, y equipar las directivas nacionales y equipos de plantación para el desarrollo y proceso de plantación y fortalecimiento de iglesias en los ámbitos presencial y virtual, ¿no? Esto es la contextualización última que hicimos en la pandemia, porque todo caducó. En alguna manera, el cómo se hacía las cosas antes de la pandemia, de un momento al otro quedó como descontextualizado y tuvimos que reinventarnos en estos últimos meses todo: la estructura, los materiales, los procesos, los sistemas, y lógicamente nuestro cómo cambió y hemos modificado un poco esta parte, ¿no? Así que básicamente es acompañamiento. Nosotros no le decimos a ninguno de nuestros países de Asambleas de Dios, somos a 21 países de habla hispana, más alrededor de 25 países en donde hay una comunidad hispana representativa. Mira, por ejemplo, existe el segundo país más poblado con hispanos. No es un país de habla hispana, ¿no? El primer país más poblado es México, con 112, 113 millones. El segundo país más poblado, con más población hispana, no es un país de habla hispana, es un país de habla inglesa, es los Estados Unidos, con 57 millones de migrantes hispanos allí registrados, es decir, legales, más los que, digamos, no tienen documentación formal,
que serán otros tantos. Así que no se puede saber cuántos mismos. Algunos tienen unos números, otros números. No hay cifras duras de esto, pero la realidad es que ese es el segundo país más poblado y no habla español. En España, el mundo hispano de los Estados Unidos, tenemos 17 distritos hispanos, 2.700 y algo más de congregaciones hispanas. Así que hay un movimiento hispano muy interesante en los Estados Unidos, pero también en Europa. Así que básicamente lo que queremos es alcanzar el mundo hispano con la plantación de iglesias, acompañando los procesos nacionales, ¿no? De una manera sinérgica, con unidad, con programas conjuntos, etcétera, etcétera, cooperando con el SEC, que es de educación, y con el MEC, que es misiones, ¿no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Interesante la visión y la misión de la comisión de CEPI, ¿verdad? Realmente, bueno, como la palabra del Señor nos habla acerca de tener o de que tenemos que ir, ¿verdad? Palabras de Cristo para hacer discípulos en todas las naciones. Y bueno, uno de los propósitos o de los métodos para hacer los discípulos, pues es el evangelismo. Y bueno, hermanos, no sé si alguno de los invitados quiera agregar algo a esta respuesta. Si no es así, nosotros cuando agendamos esta cita para poder tener a CEPI, realmente, bueno, al menos desde mi punto de vista, lo hicimos con el propósito o pensando en la gente de la red de oración, las personas que están ahí conectadas con nosotros y que forman la red de oración. Y bueno, sacamos el afiche ahí y usamos ese texto y de Lucas capítulo 10, verso 2, donde Jesús habla acerca de que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, cada iglesia que es plantada, obviamente es plantada a través de un obrero. Y no es que no estamos interesados en la plantación, porque sí lo estamos, pero estamos más interesados en los obreros, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista de la oración por más obreros, que es lo importante para continuar con la plantación, creo yo, ¿cuál sería, desde la perspectiva de CEPI, cuál sería ese perfil del obrero para más y mejores iglesias, ¿verdad? Ya hablamos acerca de que la visión y la misión que tienen es llegar al mundo hispano sin importar si es en Europa, es en Estados Unidos o en donde esté los hispanos con la plantación. Entonces se requiere un perfil, ¿verdad? Para cada contexto cultural y ya iremos hablando de eso más adelante, pero ahora podríamos preguntar, no sé a quién le corresponde dar esta respuesta de cuál sería el perfil ideal del obrero para más y mejores iglesias. Por favor, hermano. Bueno, creo que me ha correspondido esa a mí con mucha alegría, porque es un tema bien interesante. Hace algún tiempo en mi país iba por la calle y me llamó la atención un letrero que encontré en un restaurante. Se decía, se requiere cocinera que no sepa cocinar. Y luego en letras chiquiticas tenía una inscripción que decía, solo que obedezca. Wow, eso me rompió la cabeza, porque en la mayoría de los restaurantes querrán tener a un chef certificado, ¿verdad? Querrán tener a un cocinero experto. Y me parece curioso que frente a esta realidad de el mundo está en crisis, se requieren obreros, se requiere que sean enviados a la mies, que tengan cierta equipamiento, que tengan cierto perfil, pero curiosamente Lucas 10 y Mateo capítulo 10 nos habla del llamado de Jesús y me parece bien interesante que Jesús no llamó perfilados, ¿verdad?
Jesús no dijo, los que tienen este perfil son los únicos que pueden obedecer mi llamado. Jesús, por el contrario, respondió a la inquietud de que los obreros son muchos, diciendo, solo sigue las instrucciones. Y si tú ves al versículo 5 del capítulo 10 de Mateo, dice, Jesús envió a sus apóstoles con estas instrucciones. Y si nosotros nos ponemos a ver el perfil de los discípulos de Jesús, probablemente ninguno calificaría, ¿verdad?, para ser plantador de iglesia, ni mucho menos para extender el reino en este tiempo, porque uno tiene sus estándares. Humanamente uno dice, no, para que esto funcione, tiene que ser una persona que haga esto otro, que haga esto otro. Pero considero que con el paso de los años, y creo que los que estamos trabajando en plantación de iglesias aquí, más de cerca en campo, nos hemos dado cuenta que lo que ocurre realmente es que se requiere alguien que quiera obedecer. Probablemente no tenga la experiencia, no sea el más experto, pero cuando sigue las instrucciones comienza a crecer, a ayudar a otros a crecer, a traer a otros a Cristo, y es cuando se levantan grandes cosas. Y creo que esto es consistente, coherente con el reino, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente que nadie sabe cómo crece el reino, ¿verdad? Que es una pequeña semillita que cuando te das cuenta es un gran árbol y vienen las aves del cielo y ya ven, hacen nido en ella. Así que cuando estamos hablando de ¿cuál es el perfil ideal? Yo creo que no hay un perfil ideal, ahí es un llamado obediente, y en cada contexto Dios levanta esos perfilados en ese proceso de crecimiento. Es decir, el plantador que nace en Colombia tiene una característica bien interesante. Un misionero decía hace unos días en una entrevista que le escuché, por ejemplo, que decía que ¿por qué el misionero colombiano estaba funcionando muy bien en las culturas del otro lado del mundo, tú sabes, culturas musulmanas? ¿Por qué hacían buen trabajo? Y alguien respondió, bueno, eso es sencillo, pues el misionero que sale de Colombia ha sufrido la violencia, ha estado en medio de la muerte, ha visto balazos, ha visto fuego cruzado, ha visto hambre, necesidad, así que cuando ellos están en otros contextos iguales a eso, dicen, eso es normal. Así que Dios utiliza cada contexto para levantar y formar a los suyos. Así que solo se requiere alguien que diga, yo quiero seguir las instrucciones. Y las instrucciones son sencillas. Vayan, anuncien, levanten el reino, fortalezcan al cansado, sanen, lleven el mensaje de esperanza. Y creo que ese sigue siendo el llamado tanto para el que planta iglesia como para el que está siendo llamado a ser ese obrero, ¿verdad? Es simplemente seguir las instrucciones. Y en el camino, Dios va equipando a los llamados, no es al contrario, ¿verdad? No es llamar a los equipados. Dios va formando en el proceso a los que han decidido atender a ese llamado, y creo que cada uno de nosotros somos respuesta a eso. Quiero concluir, por ejemplo, como que por gracia de Dios me ha puesto a trabajar en el campo hispano, en la plantación de iglesias. Pero curiosamente, si yo reviso mi inicio de vida, recuerdo que hace muchísimos años atrás estuvimos en las famosas elecciones, ¿se acuerdan, no? Que se hacían en las iglesias de cargos y me postularon en el tablero para ser el presidente de jóvenes, ¿verdad? Y alguien se levantó de los que tenían capacidad para votar y dijo, mire, yo no pondría en mis manos a mis hijos si ese hermano es el presidente de jóvenes. Yo dije, ese tipo ni me conoce, ¿por qué dice eso? Y definitivamente toda la comunidad escuchó esa voz y no votaron por mí. Así que eso significa que los llamados no son los perfilados. Entonces, en la mente del hermano yo no tenía el perfil, pero gracias que Dios sí seguía teniendo misericordia de mí y aquí estoy sirviendo. A eso me refiero. Solamente el que atiende al llamado y obedece termina siendo el obrero perfilado. Si me dejas añadir algo, tal vez, Edison, un testimonio que apoya lo que acaba de decir José.
Mira qué interesante es, hace unos, ¿cuánto será? Tal vez unos 17, 18 años atrás, yo tenía el gusto de coordinar plantación de iglesias a nivel nacional en Ecuador en una organización. Y en ese entonces el proceso era un proceso bastante académico. Había unos libros anillados de este grueso que tenías que comértelos, ¿verdad? En cada módulo. Eran 4 módulos, 18 meses. Así que había que leer mucho de esas cosas. Y entonces, llegó un hombre bajito de estatura, que no sabía leer bien, no sabía leer ni escribir, no sabía hablar bien el español porque era un indígena de las montañas, de los quechuas, de los Andes ecuatorianos. Tenía casi 70 años y su ropa era muy, digamos, pobre. Y llegó a la oficina donde estábamos y dijo, pastor, quiero plantar una iglesia en Quito, en la capital. Quiero entrar al proceso. Yo, en mi sabiduría y en mi buen corazón, traté de evitarle al hermano las circunstancias en las que se quería meter. Y en otras palabras, le dije que no era posible, porque como él no sabe leer ni escribir, no se lo dije así, ¿no? Pero resumiendo, era difícil porque había que hacer todos estos procesos, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros a veces tenemos unos prejuicios sobre los perfiles, como dice José, ¿no? Y le dije que no. El hombre soltó lágrimas. Ver llorar a un hombre de 70 años porque uno le dice que no es posible, le duele a uno el corazón como pastor. Así que dije, bueno, vamos a hacer alguna cosa, pero yo no tenía ni gota de esperanza. Para resumirte el asunto, yo no iba a las graduaciones de los plantadores, normalmente no voy por algunas razones, pero esta vez me tocó ir por unas circunstancias que Dios preparó. No en esa generación, sino una generación más adelante, algo así recuerdo que fue. Yo ya había olvidado incluso esta situación. Y cuando yo llego allí, le veo a este hombre que estaba preparándose para la graduación. Y no graduábamos nadie que no tenga una iglesia. Entonces yo me acerco a uno de los capacitadores de esa generación y le pregunto, mira, ¿el hermano que está allí plantó una iglesia? Y él me dijo, sí, pastor, plantó una iglesia. Y yo comencé a averiguar un poco más de esto. En ese entonces no se graduaba nadie que no tenga 50 miembros en la iglesia. Y este hombre tenía más de 50. Había plantado una iglesia en la zona más conflictiva de la ciudad, una zona roja donde uno entra y sale pero corriendo con las ventanas cerradas y todo. Yo había pasado por ahí toda mi vida, es mi ciudad, es mi capital, un par de veces, pero volado, nada más, ¿no? Pero él vivía ahí y él plantó una iglesia allí. Y no solo eso, sino que en ese entonces había un costo que había que comprar unas Biblias, unos paquetes de Biblias, unas cosas para poder dar a los discípulos nuevos. Era todo un proceso, ¿no? Y había un costo. Este hombre no pidió beca ni nada por el estilo. Este hombre de 70 años, en esas condiciones, se levantaba a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, a cargar bultos en el mercado para poder ganar propinas, comprar las Biblias que él nunca pudo leer y dárselo a sus discípulos. Y estaba graduándose con su ropa muy pobre. Eso fue para mí una enseñanza del Espíritu Santo, pero espectacular. Nunca me puedo olvidar de eso. Nunca más le he podido decir a nadie, no, tú no puedes. Porque no es un asunto de poder,
es un asunto de Dios. Es una disposición del corazón. Y después de eso vinieron otros, porque vieron el ejemplo de él. Y vinieron otros hermanos, que no sabían leer y escribir, de alta edad. Es más, vinieron minusválidos o de capacidades especiales. Hubo una serie de cosas, una enseñanza tras otra espectacular. Vi un hombre de silla de ruedas plantar una iglesia, etcétera, etcétera, en un lugar muy difícil. Es impresionante lo que el Espíritu Santo puede hacer con personas dispuestas. Solo quería contarte esto que me acordé. Exxon, me gustaría aprovechar aquí esta coyuntura, permítame, porque ahí está la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Y esa pregunta es muy intencional. ¿Cuál es el perfil? Uno piensa que tiene que tener una serie de características, pero lo dijo José Raúl, lo dijo Juan Carlos. Hermano, lo que hay que tener un corazón dispuesto y obediente. Usted que nos está escuchando, para esto se necesita ser un corazón obediente, un corazón sensible al Señor, a la voz de Dios. Y más nada. Amén. Así que así está de fácil o de difícil. No sé si es fácil o de difícil, pero eso es lo que hay que darle. Adelante, Exxon. Adelante, Francisco, creo. Y pues mira, venía a mi mente ese pasaje, ¿verdad? Que la palabra dice que no depende del que quiere, ¿verdad? No depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si hablamos de un perfil, pues yo creo que tendría que ser el primer requisito, que sea un hombre conforme al corazón de Dios o una persona que esté dispuesta a obedecer la voz de Dios. Pero ahorita que José hablaba de esos cocineros, que el único requisito era que fueran obedientes, entonces esa es quizás la mayor de los requisitos. Que el que quiera ir a plantar sea una persona que realmente esté dispuesto a obedecer al Señor. ¿Es así, Francisco? Así es, definitivamente creo, tengo la certeza de que Dios está hablando específicamente a alguien que ha estado rechazando específicamente el llamado para poder ser un plantador de iglesias en alguna parte de América Latina. Pero yo sé que Dios te está hablando y va a hacer que tú seas un verdadero plantador de iglesias. Ahora, nuestro hermano José Raúl mencionaba a Lucas capítulo 10, un pasaje muy interesante que también tiene que ver con lo que estamos hablando. Y específicamente el versículo 2 dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y partiendo de del contexto de este pasaje, de rogad, yo quiero preguntarles a nuestros invitados, ¿cómo podemos orar? Porque aquí yo sé que van a verlo muchos de los intercesores, muchos de los colaboradores, de los coordinadores de intercesión en América Latina con las asambleas de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros orar efectivamente por más obreros plantadores, por nuevos obreros plantadores? Bueno, si me permitís, me estás hablando del contexto del pasaje, ¿verdad? Y en el contexto de Lucas capítulo 10, en el versículo 2 y también el 3, vemos que la forma correcta de la intercesión, de la oración por obreros, tiene que ver con caminar por la calle, como lo hacía Jesús, viendo la necesidad. Él dice, la cosecha es grande, hablando de las personas que estaban desamparadas, como ovejas sin pastor. Es decir, va caminando con los discípulos Jesús por las aldeas, va mostrando la necesidad, va viendo la necesidad, comparte la necesidad con aquellos que le rodean, les hace ver que es el tiempo, que las almas están preparadas, y sobre esto carga sobre los discípulos dos responsabilidades. Uno, les dice, hace falta obreros para la cosecha. Cuando les muestra la necesidad y les dice que faltan obreros, se está poniendo la carga de que ellos hagan la tarea. Y cuando les dice rueguen o pidan al Señor de la mies que envíe obreros, los está responsabilizando por conseguir más obreros de
de cosecha. Es decir, aquel que va a interceder de una manera correcta, primero va a tener esa comunión con Dios para entender la necesidad de la gente, va a poder comprender el tiempo que estamos viviendo, va a poder ver la cosecha. Difícilmente uno pueda interceder correctamente por obreros cuando no esté viendo a las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor. Una visión de parte de Dios de la sociedad, de la gente que nos rodea, de las naciones sin Cristo, es determinante para que yo pueda orar de manera correcta. Pero además de esa visión en la que yo me siento parte, debo involucrarme, debo ser yo un obrero de cosecha. El que ha de orar correctamente en el contexto dice, sean obreros y pidan más obreros. Entonces, yo he de participar. Una persona que orará correctamente está pagando un precio por ser obrero de cosecha. Como solemos decir, no todos hemos de ir a las naciones, no todos hemos de tomar un vuelo, un barco o un bus para hacer misiones, pero sí todos tenemos personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y el que orará correctamente, aquella persona apasionada que está haciendo en su entorno una tarea de recoger la cosecha para el Señor. Este puede entender la pasión, la necesidad, el quebranto de la gente, puede entender el precio que cuesta ganar un alma. Difícilmente uno interpreta el costo de ganar un alma cuando no ha pagado el precio por salvar una. Yo tomamos una decisión una vez en la iglesia y lo pusimos incluso en nuestro reglamento interno. Nadie puede ser miembro de la junta directiva de la iglesia si no es una persona que dirija un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque una persona que está ganando alma y haciendo discípulos entiende el costo de un alma para Cristo y el costo personal que uno paga. Entonces, cuando uno toma decisiones habiendo ganado almas y pagando un precio, toma decisiones cuidando esas almas. Pero una persona que no está ganando almas, que no está interesado en la cosecha, viene una persona nueva a la iglesia y no le importa porque no conoce el precio de esa alma. Entonces, aquel que ore correctamente, aquel que está haciendo una tarea de salvar almas, está involucrado en su entorno, tiene una visión mundial de la necesidad de Cristo, pero también tiene una visión en su comunidad cercana, apasionado por su familia, es un obrero de cosecha. Y sobre eso es muy interesante porque les dice a ellos, son obreros de cosecha, dice, y pidan al Señor de la mies que haya más obreros de cosecha. Es decir, el que está haciendo la cosecha es responsable de conseguir más cosechadores. Yo lo resumo de esta manera, yo tengo que ser un discípulo de Cristo, apasionado por Él, por las almas, tengo que estar comprometido con la cosecha, pero también tengo que responsabilizarme de llevar a otros a la tarea. Y la mejor forma de reclutar obreros es siendo yo un obrero que está enseñando a otros a hacer. O sea, hay un compromiso total con la misión. Si estoy ganando almas, no solo las gano, sino que al alma que gano le estoy enseñando a ganar otras almas. Soy discípulo, hago discípulos y enseño a mi discípulo a ser discípulo. Y en este contexto soy un intercesor ideal para la tarea, porque comprendo el precio de cada una de las tareas, el precio de la pasión por las personas, ese sentimiento por el quebranto, la necesidad de la gente. Entiendo el costo de ganar un alma y puedo interceder correctamente por eso. Entiendo el costo de hacer un discípulo y de entrenar al discípulo. Entonces tengo una visión completa del precio que ha de pagar el misionero, del precio que ha de pagar el plantador. Así que yo animo a todo intercesor a que no sea un espectador, que no lo vea como una parte pequeña, que yo oro aquí, bueno, no, sino que yo tengo que ser un cosechador, tengo que ser obrero de cosecha. Y cuando soy obrero de cosecha tengo unos sentimientos diferentes, puedo entender muchas circunstancias, puedo empatizar con el misionero, puedo empatizar con el sacrificio de Cristo. De esta manera mi oración es totalmente efectiva. Esta es la forma que la veo. Soy, hago y enseño a ser. De esta manera estoy multiplicando mi oración de una manera efectiva. Y esto es determinante porque, mire, suelo tomar el pasaje de 2 de Corintios, y perdone que me extienda en la respuesta, pero en 2 de Corintios 10, cuando Pablo habla sobre las fortalezas y demás, el intercesor está batallando contra fortalezas, con artimañas, una obra satánica. El problema es que cuando Pablo habla y dice que estoy orando, mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para llevar cautivo todo pensamiento. Cuando Pablo está orando, no está orando por las fortalezas que tienen los perdidos. Pablo no ora por los cálculos, las ideas,
como dice el texto griego, ¿verdad? Silogismo, los cálculos que tiene en su mente. No, habla de que la iglesia es la que tiene la fortaleza. Porque el problema de Pablo es con la iglesia está cuestionando su autoridad. Y Pablo dice, estoy clamando, derribando fortalezas en la mente de la iglesia. Y este es un problema, porque hoy por hoy los creyentes están contentos con ser ministrados, pero hay una fortaleza que nos impide ver nuestra responsabilidad con la gran comisión, nuestra responsabilidad con ser obreros de cosecha y con reclutar obreros para la cosecha. Entonces, el intercesor comprometido con la cosecha va a batallar y su oración va a que la iglesia destruya su fortaleza. Ustedes saben que el diablo no puede hacer nada contra nosotros. El problema somos nosotros que no terminamos de entender la gran comisión, el llamado del Señor, la responsabilidad de ser discípulos. Así que desafío a los intercesores que se pongan en la batalla. Sabemos que no es fácil, peleamos contra fortalezas en la mente de la iglesia, pero si pueden entender la pasión de Cristo, si pueden sumarse a la cosecha, pueden ser ellos mismos reclutadores de cosechadores, hacer discípulos y enviar discípulos, entonces su oración será mucho más efectiva. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, qué poderoso, hermano. Estamos felices de escuchar y los comentarios también, los que están ahí en el Facebook, están comentando, dicen gloria a Dios, dicen aleluya por el Facebook. Y de verdad que es poderoso lo que estamos escuchando. Son esos testimonios, esa palabra. Por algo son nuestros líderes, ¿verdad? Que están ahí al frente, Dios los ha puesto para dirigir la obra de Dios. Y qué bueno, hermano, que podemos hacer un clic, ¿verdad? En todo lo que estamos haciendo, en misiones, en intercesión, en plantación de iglesia, porque no se trata de ir por separado, sino de ir juntos. Todos estamos integrados en una sola visión, en un solo plan, que es el plan de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Él está trabajando. De hecho, ya Él está trabajando y ya Él terminó la obra. Para Dios ya terminó la obra. Él ya lo ve como obra concluida. Pero nosotros nos dio en este tiempo, en esta era, nos dio la oportunidad de ser parte, ¿verdad? Y Él lo puede hacer sin nosotros, pero Él nos invita a que seamos parte. Así que maravilloso. Jorge, ¿quieres decir algo? Veo que hace con tu mano. Permitime ser un poquito más malo, más incisivo en el tema, porque el intercesor será determinante en esta tarea. Sí. Hablo de fortalezas, hablo de que hay que comprometerse con la cosecha y levantar cosechadores. Una fortaleza que tenemos nosotros, los ministros de las asambleas de Dios, que cada uno está persuadido de su misión, de su parte en la misión, pero no termina de ver cómo complementa, cómo coopera su parte de misión con las otras áreas. Yo, plantador de iglesias, quiero que todo el mundo hable de plantación. Y entonces fácilmente pierdo la visión de trabajar con las generaciones futuras, o la importancia del cuidado pastoral, o de enviar los misioneros hasta lo último de la tierra. El intercesor por las misiones fácilmente pierde la visión de la importancia de que el misionero se entrene correctamente para la plantación, aprendiendo a plantar iglesia en su propio contexto, o no entiende la importancia de la educación, porque cree que todo tiene que estar con irse a la otra parte del mundo. Entonces, una fortaleza con la que tiene que batallar el intercesor es esta incapacidad que tenemos de entender que somos un cuerpo y que tenemos que cooperar entre todos, ¿verdad? Que tenemos que dejar de pelear por nuestra propia tribu y entender que la Asamblea de Dios, en este caso nosotros, tenemos diferentes actores, miembros, que cada uno está aportando lo suyo y que debemos aprender a cooperar los unos con otros. Es una tarea fundamental para el intercesor, que quede la fortaleza que tiene Jorge Flores respecto a su tarea y que no logra entender la tarea de los demás. Es una tarea muy importante, porque vencido esa fortaleza va a fluir el potencial de la Iglesia de Cristo, de la Asamblea de Dios, para completar la gran cosecha. Wow. Gloria a Dios. Gracias, pastores. Ahí, lo que están escuchando ya saben, hay una pregunta en el chat desde su punto de vista, ¿cuál debería ser la visión misionera de un plantador? Y esperamos su respuesta y vamos a estar compartiendo acerca de su respuesta. Y vamos a la otra pregunta. Está maravilloso, de verdad, lo que estamos hablando. Justo lo que dijiste, Pastor Jorge, nos va a ayudar a ver porque esa parte de complementar. Y queremos ver ahora, ¿verdad? En este proceso de plantación que se está desarrollando, que ya lo vimos que fue, el pastor Juan Carlos dijo del tema intencional, cómo se está hablando de la obra global, de la tarea de cada uno.
¿cómo apunta, hacia dónde apunta el proceso de plantación hacia el contexto transcultural? Yo sé que la visión de CEPI, ¿verdad?, es en el mundo hispano, pero ¿cómo esto puede ayudar, ¿verdad? ¿Cómo esto puede aportar a la visión transcultural de la iglesia? Porque tenemos una visión más allá de los hispanos y más allá de nuestra frontera. Entonces, ahí sería interesante, ¿verdad?, escuchar cómo nos complementamos. A ver, no sé si, creo que Pastor Jorge lo va a... Adelante. Gracias, Samuel. Yo soy misionero. Soy misionero 20 años para América Latina, aunque soy ecuatoriano, soy latinoamericano, pero soy misionero enviado desde las iglesias de Finlandia, hace 20 años. Mi esposa es finlandesa, nos casamos, hemos vivido allá en Finlandia en los primeros años de nuestra vida matrimonial, ya tenemos 30 años de casados. Pero hace 20 años la iglesia finlandesa nos envió a través de la agencia misionera finlandesa FIDA. Y sembramos una iglesia en Helsinki, ¿verdad?, de habla hispana, la primera iglesia de habla español en Finlandia. Así que sé lo que es ser misionero y sé lo que es plantar iglesias en contextos transculturales, en ese sentido, en la práctica, ¿verdad? Yo sí creo, definitivamente, estoy convencido de que en sí mismo la plantación de iglesias no es otra cosa que el cumplimiento, es la estrategia para el cumplimiento de la Gran Comisión, ser discípulos. La columna vertebral de la plantación de iglesias no es los templos, no es ninguna otra cosa que no sea hagamos discípulos, ¿es cierto? Y entonces de ahí va surgiendo de forma natural las nuevas comunidades de discípulos, ¿no?, que se llaman congregaciones locales. La pregunta que me hago es entonces, si eso es así, y la Gran Comisión es hacer discípulos, entonces, ¿qué tan importante es en realidad el hecho de que los misioneros que salimos hacia el campo hayamos hecho discípulos en nuestra propia tierra y hayamos desarrollado un proceso que, digamos, nos dé experiencia, donde es más sencillo, que es nuestra propia tierra, para poder desarrollarlo luego en procesos transculturales, que son un poco más complejos. La congregación que nosotros sembramos llegó a tener, cuando la dejamos, 13 nacionalidades hispanas, ¿no? Así que era una ensalada de hispanos. Era maravilloso cuando nos reuníamos para hacer comunión y teníamos comida de diferentes países. Eso era fabuloso, ¿cierto? Era una cosa fantástica. Las culturas gastronómicas de América Latina estaban ahí y muchos finlandeses venían porque les gustaba este roce cultural, etcétera, ¿no? Y teníamos muchos finlandeses también entre nosotros, así que hacíamos nuestros cultos cuando ya inauguramos la iglesia, eran bilingües, es decir, todo se traducía al mismo tiempo. Las canciones se cantaban en 2 idiomas, etcétera, etcétera. Todo esto era así. Yo sí creo que la plantación de iglesias en nuestros países latinoamericanos puede ser como digo yo, un buen laboratorio para los futuros misioneros hacia otras culturas, ¿no? Y porque, mira, cuando tú plantas una iglesia, una de las cosas que tienes que demostrar en el proceso y tienes que desarrollar en el proceso es una contextualización. Tú tienes que contextualizarte al contexto, ¿verdad? Es decir, llegas a un barrio para sembrar una iglesia y tú tienes que diagnosticar esa comunidad
y tienes que amar esa comunidad, tienes que entregarte a esa comunidad. Es lo que Cristo hizo al venir a encarnarse, ¿verdad?, en un cuerpo humano, y se contextualizó hacia la humanidad en ese sentido, ¿no? El misionero tiene que ser exactamente igual. Uno tiene que amar lo que es diferente a uno. Tiene que amar lo que está más allá de tu comodidad, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Nosotros con mi familia estuvimos en un contexto, Finlandia es un país del primer mundo, el primer país en educación, etcétera, etcétera. Venimos a América Latina. Para mi contexto de familia fue una situación un poco compleja, ¿verdad? De contextualización. Lo hicimos y ha sido una gran bendición para nosotros, porque el crecimiento está en el servicio. El que sirve crece, no el que recibe el servicio. Entonces, cuando tú te extiendes a servir, te estiras, ¿verdad? Te estiras en la contextualización, etcétera. Entonces, tú creces muchísimo. Inclinarse a lavar los pies de los demás te da crecimiento. Eso es fabuloso. Y los misioneros tenemos que aprender a lavar los pies de nuestros discípulos, nuestros hermanos, etcétera. Y debemos empezarlo en casa, ¿verdad? Así que la plantación de iglesias, tremendo entrenamiento, y esto lo digo yo por experiencia propia, tremendo entrenamiento para un misionero que tiene que empezar a ampliar su cosmovisión de las cosas, dejar su status quo, su comodidad, etcétera, su confort, para tomar la posición de un lavador de pies, ¿verdad? Porque de eso se trata en alguna forma, el ir a otros lugares que no son tu tierra, que no son tu, etcétera, etcétera, y servir personas muy diferentes a ti, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un tema. Cuando nosotros estamos sirviendo a toda América Latina, los 21 países de habla hispanas, a través del CEPI, estamos haciendo misiones transculturales, porque aunque hablamos el mismo idioma, no deja de ser, no puedes decir que los dominicanos son como los argentinos, para nada, ¿cierto? Son culturas diferentes, idiomas parecidos, culturas diferentes. Entonces, se hace trabajo transcultural en este sentido también, y entendemos, es muy importante aprender a ser flexible, a tener contextualización, amar los contextos, etcétera. Y esa escuela te la da la plantación de iglesias. Y te da herramientas para el campo también, ¿no? Cuando ya sabes. Sí, mire, no sé si alguno del equipo, alguno de CEPI quiere apuntar algo más. A ver si tienen algo más que decir en cuanto a esto. El jefe ha hablado. ¿Cómo? El jefe ha hablado. Ok, entonces listo. Pero quería aprovechar, y Juan Carlos y el equipo de CEPI sabe que estamos trabajando en esto, ¿verdad? Yo, por la misericordia de Dios, bueno, Dios me dio esta tremenda oportunidad y privilegio de estar coordinando también, ser parte ahí de apoyar el proceso de CEPI desde el punto de vista de las misiones. Y justamente es maravilloso ver, hermano, y lo que decía el hermano, es una tremenda experiencia, y yo le estaba explicando en estos días, que el proceso de plantación de iglesia, o los plantadores, ser un plantador, es un semillero de misioneros. Así, si tú vas a ser un misionero transcultural, ¿entiendes? Y pasas por el proceso de plantación de iglesia de cualquier forma en donde tú estás en tu cultura, entonces ahí tenemos un semillero de obreros transculturales para ser enviados al mundo, ¿me entiendes? Como un semillero donde se ponen esas plantitas chiquititas, ¿verdad? Entonces de ahí se puede sacar tranquilamente una plantita que ya germinó, que ya creció y que ya se le ve la forma, y sacarlo y plantarlo en otro lugar, y ahí va a crecer y va a dar fruto. Entonces, yo decía que, y desde ese punto de vista, ¿verdad?, la plantación o el proceso de plantación, la estrategia que estamos desarrollando, es maravilloso, que va a apoyar y apunta hacia que va a potenciar el trabajo misionero transcultural, viendo desde este punto de vista. Segundo, cuando ese obrero se va al campo transcultural, ya tiene una herramienta, porque
tengo que decirlo con toda responsabilidad, yo he sido líder de misiones de mi país, de otros países, y conozco el contexto, así que conozco la historia de las misiones. También es verdad que muchos misioneros se fueron a los lugares, sí cumplieron la parte del ir, de la gran comisión, pero no cumplieron la parte del hacer discípulos. ¿Y por qué? Porque no llevaban la herramienta. Entonces, vemos con 20, 15, tantos años en el campo y los resultados no son lo más adecuados, porque lamentablemente, y eso puede ser culpa de los líderes, puede ser culpa del mismo misionero, que no se entrenó, que no se fue con las herramientas adecuadas. Totalmente diferente a aquel obrero que se entrenó en su propia cultura, que se pasó por allí, se llevó las herramientas en su equipaje y cuando va al otro lado es un tema de contextualizarlo y los resultados van a ser diferentes. Entonces, yo les animo, y justamente voy a aprovechar aquí esta oportunidad, estamos ahora emprendiendo un proyecto, un programa que se llama Potenciales Misioneros en Plantación. Está coordinado, ¿verdad?, por supuesto, por CEPI, y también estamos haciendo alianza con los departamentos nacionales de misiones y con los movimientos de plantación de los países. ¿Cuál es la idea? Que hagamos clic, ¿verdad? Entonces, todos los plantadores que tengan visión misionera, así que también eso les va a ayudar a desarrollar mejor la tarea en su propia cultura. Y que todos los misioneros tengan una herramienta poderosa de plantación. Eso nos va a ayudar a potenciar también el tema de la efectividad en el campo. A ver, Pastor Jorge. Sí, respecto a la preparación y lo que decías vos, tenemos el orgullo, el orgullo santo para que quede lindo, enviamos en Paraguay misioneros a España. Uno de ellos es José Coronel. José Coronel era nuestro coordinador de plantación en la zona este capital. Él dirigió procesos de plantación, bueno, él ha plantado iglesias en Paraguay. En su tiempo trabajó con Evangelismo Explosivo, un hombre de campo que ha trabajado mucho en su tierra y dirigió nuestros procesos, nos ayudó a plantar 8 iglesias antes de salir con el proceso del CEPI, y se fue a las Islas Canarias, llegó unas semanas antes de la cuarentena, y al salir de la cuarentena tiene una iglesia plantada con 11 personas. La experiencia en el campo se traduce en resultado directo. El otro misionero, Jerónimo Benítez, él llegó en el mes de enero a España, tenía que irse a Extremadura como coordinador de plantación en España, ya que tenía experiencia en el tema de plantación. Es un hombre mayor, ya Jerónimo tiene casi 60 años, plantador de iglesias, nuestro director de plantación de una de nuestras regiones. Llegó en enero a España, tenía que estar en una región y luego pasar a otra, pero como le agarró la cuarentena se quedó en aquella región y el mes de agosto tuvo 3 personas bautizadas, una iglesia con como 12 personas en el sur de España. O sea, un hombre avesado, con estrategia, con pasión, obviamente, una carga tremenda. Él tiene su vida hecha, iglesias plantadas, colegios fundados, sin embargo, con una pasión por las misiones, se va a España con un bagaje de entrenamiento. Llega allí y muchos dirían no es ideal un hombre mayor adecuarse a la cultura, pero tiene la pasión, tiene la estrategia y al terminar la cuarentena, antes de irse a Extremadura ya dejó una iglesia plantada en el sur de España. Entonces nos damos cuenta que, como decía el pastor Juan, es un gran entrenamiento, una gran preparación para el choque transcultural, la experiencia de plantar una iglesia, no ser teórico, ¿verdad? Solamente teórico, sino también que convivir con la gente, porque la tarea es hacer discípulos. Construyamos o no templos, la tarea es ser discípulos. Entonces estas personas con esa experiencia de hacer discípulos son tremendamente fructíferos en el campo misionero. No, y digo yo, aquí es importante porque es el aspecto práctico. Mire, las estrategias que usamos nosotros en CEPI, las estrategias que se enseñan, porque no fue que quedó atrás, el módulo 2G sigue vigente, no es que terminó, Pastor Juan, eso porque es que vamos a seguir, ahora solamente que vamos a hacerlo de 2 maneras, la virtual y también porque hay que seguir, la obra sigue de manera presencial, eso sigue vigente. Pero esa estrategia, que no se trata de comprar locales, de hacer templos, cosas así, sino se trata de hacer discípulos tú a tú. Usted sabe cómo es el proceso de los módulos, ¿verdad? El que quiera aprender, que nos escriba y le vamos a mandar la información. Cómo usted puede hacer. Esa estrategia es valedera en los lugares donde no se puede predicar abiertamente la palabra, donde no se puede poner un parlante y abrir un local, pero se puede hacer el trabajo cercano, así, tú a tú, evangelismo personal, ganando a las personas. Todo ese proceso que se habla de CEPI.
Eso es excelente para un misionero transcultural que no puede poner una iglesia así en el centro de la ciudad, pero que puede sembrar iglesias como las de China, que son iglesias clandestinas, o en otros países que son iglesias. Entonces, ese por ahí maneja la cuestión. Ok, listo. Vamos a pasar entonces a nuestro querido hermano Francisco. Amén. Muchas gracias. Es muy interesante este tema, muy apasionante. Yo creo que en un futuro inmediato vamos a observar obreros transculturales que tienen la capacidad de plantar iglesias, que son plantadores de iglesias, no teóricos solamente, como dice el pastor Jorge, sino que viven en la práctica el proceso de plantación de iglesias. Y también veremos iglesias nuevas plantadas con visión misionera, con pasión por hacer discípulos, ¿verdad? Y que se van a multiplicar con un efecto multiplicador. Ahora, también nuestro hermano Juan Carlos mencionó la palabra cooperación. Nuestro hermano Samuel mencionó la palabra integración. Y nuestro hermano Jorge Flores habló de comprometidos, de ser comprometidos con la misión. Ahora, en este contexto, yo quiero preguntarles a nuestros invitados, ¿cómo podemos cooperar con CEPI desde la Red Iberoamericana de Intercesión, como lo somos, sea parte del millón? ¿Cómo podemos cooperar con esta visión, con esta misión con la cual ya no creo nos estamos identificando de CEPI? ¿Cómo podemos ser cooperadores con ustedes? Bueno, si puedo empezar respondiendo, creo que dije ya algo en el comienzo, tomando conciencia de nuestra propia debilidad, de cada uno de nosotros. Yo como plantador, como ejecutivo en la plantación de iglesias, tengo debilidades respecto a mi cosmovisión pequeña, ¿verdad? De ver solamente aquello que Dios me ha llamado a hacer en manera particular a mí. Entonces, una tarea tremenda es poder poner delante de Dios esta debilidad propia de nosotros, donde consideramos que lo que Dios nos ha llamado a hacer es lo único importante, pedir misericordia al Señor y entonces tener una intercesión en este sentido de que Dios derribe esas fortalezas en el liderazgo, en cada uno de nosotros, para que seamos equipo en esta tarea. También es interesante que cuando nosotros recogemos los reportes, porque tenemos una base de datos en la cual bastante dura, en la cual llevamos resultados, siempre en cada reporte el plantador tiene que presentar 3 motivos de oración. Lo hacemos por varios motivos. Uno de ellos es para que se concentre en lo que debe resolver y también para que su informe tenga un contexto de realidad, que no sea una imaginación. Entonces, le pedimos que pongan 3 motivos de oración. ¿Cómo nos encantaría cruzar nuestra base de datos con ustedes para tenerlos al tanto de los motivos de oración de cada plantador en particular? Bueno, hoy son más de 5.000 plantadores en América Latina. En este año, en medio de la pandemia, estamos hablando de más de 160, si me corregís, Raúl, 160 plantadores activos ahora este año, nuevos. Entonces, ¿cómo nos ayudaría a cruzar la base de datos para darle los motivos de oración de estos 160 plantadores que están activos ahora en tiempo de pandemia, nuevos en tiempo de pandemia, para que puedan ayudarnos? Sería muy importante esta tarea. También necesitamos ver la intercesión respecto a persuadir a los directivos nacionales, a los pastores, para usar el término que usa el pastor Juan Melo, para ser generosos. El ministerio demanda de mucha generosidad y un problema que tenemos los pastores es que desarrollamos discípulos para que acompañen nuestro ministerio. Y la verdad que la razón por la cual nosotros tenemos ministerio es para preparar la plataforma para que nuestros discípulos se desarrollen. Pero nos cuesta mucho y hay muchas razones para hacerlo. Yo tengo 51 años, la iglesia me da un sostén cómodo después de 15 años de haber plantado la iglesia. Y bueno, uno no quiere perder todo aquello que le lleva tanto y preparándose para el tiempo de la jubilación. Entonces, yo entiendo lo que pasa en el corazón del pastor que quiere atajar al liderazgo, a los llamados,
pero nuestra función como pastor es hacer la plataforma para que ellos se desarrollen. Y una oración que necesitamos de parte de ustedes es eso, que Dios nos enseñe a ser generosos, que cada pastor deje de mirar su iglesia como todo el reino de Dios y entienda que el pastor crece cuando sus discípulos salen a hacer la tarea. Y es cuando crecen, cuando viven en la plenitud de los planes que Dios tiene de manera individual para cada uno de ellos. Como pastor tengo una visión de iglesia y hablamos de la visión de la iglesia, pero ellos son particulares. Algunos van a sumarse, otros van a hacer crecer y otros tendrán sus propios llamados, identidad particular, y yo debo ser generoso. Y esa es una tarea que tenemos que trabajar. La plantación de iglesia va a prosperar si el pastor abre su mente al desarrollo de sus discípulos y los acompaña en el proceso de que ellos sean lo que Dios ha pensado para ellos. Así que es una oración que necesitamos con mucha urgencia. Amén. Amén, amén. Gracias. Con respecto a la intercesión, perdón, Sí. porque y quería darle un poquito un testimonio. Ahora que nosotros estamos en el proceso con los plantadores virtuales, con los misioneros virtuales, tenemos varios. Yo estoy monitoreando con la ayuda de Dios un proceso. De hecho, el pastor Francisco está en el equipo con nosotros también haciendo procesos de plantadores digitales. Y él escuchó los testimonios, ¿te acuerdas? Hemos escuchado testimonios tremendos, hermano. Por ejemplo, te voy a contar, un hermano decía, él entró en esto, ¿verdad? Y él estaba haciendo todo con los datos, el tema con sus datos de tu teléfono. Y dice pero no podía porque estoy hablando de Venezuela, un plantador de Venezuela. Y estaba orando y puso en el motivo de oración del primer módulo que su sistema de internet no servía. Dice que por ahí en ese día, en esa quincena, vinieron y le llamaron, señor, mire, estamos poniendo internet de casa, eso de banda ancha, ¿usted lo quiere? Y él estaba sorprendido, ¿cómo la oración tan rápido resultó? Y le pusieron internet y ahora tiene un sistema de internet para hacer la tarea. Entonces, el Señor, hermano, está y tengo varios, tenemos uno de sanidad, hermano, el enemigo, porque también hay una guerra espiritual en esto. Y entonces la gente pide oración por sanidad y Dios está obrando. Pero estamos compartiendo en las reuniones que tenemos con los plantadores, estamos compartiendo motivos de oración para acompañarnos, ¿verdad? En esto. Entonces, creo que sea parte del millón, vamos a aportar también, ¿verdad? Esa oración intercesora a favor de los plantadores de iglesia. Adelante, querido ex. Amén, así es. Y bueno, antes de continuar, hay una pregunta ahí de los hermanos que están conectados ahora mismo con nosotros. Y la pregunta es la siguiente, tal vez podamos contestarla rápidamente. Dice, amén, interesante y muy bueno este tema de plantación de iglesias. Dice, mi pregunta es, ¿cuál es la estrategia como plantador donde no llega la palabra de Dios, ¿verdad? También podemos saber ahí que el apóstol Pablo dijo, por esto me esforcé a predicar a Cristo, no donde ya hubiese sido nombrado, y no edificar sobre fundamento ajeno, más bien aquellos que nunca han oído, ¿verdad? Entonces yo creo que en este sentido, no sé si alguno de nuestros hermanos que están acompañándonos hoy podría contestar esta pregunta de cuál sería la estrategia como plantador para trabajar o llegar ahí donde la palabra de Dios todavía no es escuchada. A ver si alguno de mis hermanos puede... En este tiempo de pandemia, las posibilidades de llegar donde el evangelio no llegaba se han abierto de mil maneras. O sea, antes para entrar a un lugar que era cerrado, donde no escuchaban el mensaje de Dios, era imposible, no te daban visa, etcétera, etcétera. Ahora hay muchas posibilidades de llegar. Sin embargo, cada lugar de la tierra requiere una estrategia de acuerdo a su contexto. Es decir, no hay una estrategia talla XL o talla única. Cada lugar del mundo requiere precisamente que en oración Dios te diga cómo debe hacer. Me encanta la parábola del agricultor, no la del sembrador, la del agricultor que está en Isaías. Y dice claramente eso, dice, el agricultor sabe exactamente qué tiene que hacer, cómo cultivar el comino, cómo cultivar el eneldo, cómo cultivar cada uno de los frutos, dice, porque su Señor le enseña.
Esa es la clave, una dependencia total y absoluta del Señor en oración para descubrir una estrategia que me sirva para el contexto. En el CEPI nos hemos preocupado por ayudar a cada plantador a entender su contexto, a analizar su comunidad, a analizar sus contactos y generar una comunidad donde él pueda llegar desde donde Dios le esté guiando para llegar. Eso no significa que esa estrategia es la única y que te va a funcionar. De alguna manera, cuando creemos que esos mapeos son únicos y que la forma como el hermano Pedro, Juan, María, el misionero XYZ fue y plantó en un lugar, ¿verdad? Todo no va a funcionar igual, ahí es donde nos equivocamos. Hay un modelo, hay una forma de cómo llegar. Y ustedes, yo soy pastor, también he hecho misiones, hemos estado en Indonesia, hemos visto la gloria de Dios por allá, pero porque entendemos que aunque yo sea pastor, hay que ir a lugares donde el evangelio no llega, ¿verdad? Pero hay que ser contextuales, entender que hay un contexto, hay un lugar, hay una persona que Dios tiene para cada lugar. No sé si alguien de la mesa, Juan o Jorge, quieren aportar algo más al tema. Adelante, hermanos. Bueno, llegar a los lugares donde no hay la palabra o hay escasez, no cambia, o sea, la función es la misma, donde haya y donde no haya. Es hacer discípulos, básicamente. Claro que donde hay persecución, donde hay limitaciones, etcétera, no se puede levantar templos, no se puede crear institución, etcétera, etcétera. Pero la iglesia vivió de esa manera los 400 primeros años, ¿verdad? ¿Qué es lo que había? Bueno, desarrollo del proceso de plantación de iglesias. Desde una perspectiva más orgánica, ¿cierto? Es decir, no tan institucional. Un desarrollo de plantación de iglesias menos templocéntrica y más centrado en la comunidad, ¿verdad? Entonces es un tema un poco diferente y como dice José Raúl, obviamente hay que contextualizar, todo esto es contextualizable. No se puede decir que plantar iglesias en China se hace de la misma manera que se hace en Ecuador, imposible, ¿cierto? Pero esa solo es la forma. La función es la misma, hacer discípulos. No existe el término plantación de iglesias en el Nuevo Testamento. Pero si tú miras el libro de los Hechos y todo el resto del Nuevo Testamento, o gran parte del Nuevo Testamento, lo que expresa es la estrategia del Espíritu Santo para cumplir la Gran Comisión. Y eso es el desarrollo de comunidades nuevas de discípulos. Hacer discípulos, plantas una iglesia. Amén. Si me permite, sobre el punto, el CEPI tiene, creo que ha establecido dos parámetros para desarrollar sus procesos. Uno es lo bíblico, es decir, tratamos de encontrar el sustento bíblico a la tarea de hacer discípulos. Más allá de la estrategia particular, está enfocado en los principios de la Escritura. Y como Asamblea de Dios hemos tratado de buscar los sustentos pentecostales, o sea, lo que la Escritura habla del poder del Espíritu Santo para hacer discípulos, como parte de la estrategia. Luego de ahí tendrá su diversidad de forma, la personalidad del plantador, del misionero, pero el fundamento bíblico pentecostal. Y por otro lado está la mentoría como un elemento muy importante. Es decir, el plantador debe ser acompañado por su pastor, el misionero debe ser acompañado por su agencia misionera y mentoreado para ayudarle a encontrar la estrategia de Dios para el lugar donde está allí. No podemos replicar, yo cuando comencé la iglesia no es lo mismo que uno que va a comenzar ahora.
replicar mi modelo de plantación de iglesia es un error porque las cosas han cambiado tremendamente y más en este tiempo. Lo que sí yo puedo, como con mi experiencia de pastor y plantador, es aconsejar al joven a qué pudiera resultar y cómo encontrar la dirección de Dios particular para el lugar donde Dios lo está llamando a plantar la iglesia. Entonces, el sustento bíblico pentecostal y también la mentoría, el acompañamiento del plantador, que no lo haga solo, que lo haga dentro de una estructura, de un cuidado pastoral y acompañamiento para ayudarle a escuchar a Dios respecto a la estrategia que Dios tiene para la zona donde va. Creo que eso es fundamental. Replicar un modelo así, hoy no podemos plantar iglesias, no funciona con carpas amarillas y blancas como lo hicimos, ¿verdad?, en la década del 70, del 80. Y entonces yo que lo hice así, diga, esto es la forma. No, no es la forma, pero como pastor puedo guiar al plantador para que descubra lo que Dios quiere hacer con él en el contexto donde se encuentra. Por eso la mentoría es determinante en el proceso de plantación, en el proceso de las misiones. Amén. Gracias, Pastor Jorge. Bueno, hermanos, el tiempo ha avanzado y bueno, quisiéramos poder continuar con esta charla, ¿verdad? Tan interesante. Mucha gente que se conecta y ha estado interactuando con nosotros. Y bueno, quisiéramos ir concluyendo. No sé si el hermano Juan Carlos tenga alguna palabra final para toda la gente que se ha conectado. Por ahí había preguntas de personas que están fuera de las asambleas de Dios y quieren tener contacto con CEPI. Yo tengo entendido que existe la red de multiplicación. Quisiera hablarnos un poquito de eso, hermano Juan Carlos, y después de eso vamos a ir ya cerrando con una oración. Y bueno, de nuestra parte, hablando como el director del Ministerio de Intercesión, sea parte del millón a través de MEC y a través de la red de oración de la Fraternidad Hispana, hermanos, yo quiero que ustedes sepan que nosotros estamos en la mejor disposición de cooperar con CEPI, con la Comisión de Plantación. Entiendo que la razón de que existan los obreros es la estrategia de Cristo, y la razón de que existan los obreros es una respuesta de Dios a la iglesia que pide más obreros. Así es que yo estoy seguro que si el Señor lo permite, podríamos nosotros cooperar de alguna manera, ¿verdad? Y en cuanto a la oración por el equipo, hermano Juan Carlos, hermano Jorge, hermano José, e inclusive también Samuel, que es parte de ahí de los trabajos de CEPI, algunos otros hermanos que quizás desconocemos sus nombres, pero nos encantaría poder orar por ustedes de forma más específica. Y hace un momento que Jorge compartía la forma en que podríamos cruzar las bases de datos o ver la manera. Estamos en la mejor disposición de hacerlo, hermano. Así es que les agradecemos mucho a cada uno de ustedes. Pastor Juan Carlos, adelante. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer, Edson. Bueno, realmente creo que se ha dicho bastante sobre el tema de la necesidad de la oración. Esta es una obra espiritual, no es una cosa de estrategias y de programas solamente. Es un tema espiritual. Sin oración las cosas no son igual, obviamente. Cuando la palabra dice que debemos orar por obreros y no dice que debemos orar por la mies, porque la mies está y siempre está, pero los obreros son pocos. Esa es nuestra mayor necesidad. La última década hemos levantado un movimiento que se llama 2020, poner nuestro reloj a las 20:20, porque orábamos por la visión 2020, orábamos por el 2020 y cumplir con las metas hasta el 2020 de obreros. Así que oramos por obreros, básicamente. Este es fundamental. Si no oramos por obreros, entonces, ¿qué hacemos, no? Son los obreros la clave aquí.
Si hay escasez de obreros, hay escasez de cosecha. Y si hay escasez de cosecha, pues nuestro paso por nuestra propia generación en nuestras naciones habrá sido escaso. Y el único que puede levantar obreros no es nadie más que el Señor. El Señor llama, el Señor empodera, el Señor es el que nos pone. Y yo no estoy, te garantizo que yo no estoy aquí porque yo quise. De hecho, me resistí por muchos años en mi vida en general, el llamado del Señor. Pero aquí estoy, ¿cierto? Es el llamado de Dios que te arde en el corazón y que no te deja ir en una dirección que no sea esa. Es lo que se conoce en algunos ámbitos como la gracia irresistible de Dios, ¿no? Que sin romper tu voluntad, sin romper tu libre albedrío, su voz es algo más fuerte que tú mismo. Y cuando Dios te llama, y este es mi mensaje a los que están conectados ahora y podrían conectarse después en los de estos, pero cuando Dios te llama, no resistas la voz de Dios, solamente déjate llevar, encamínate en esa dirección, porque Él va a hacer. Él lo que quiere es cambiar nuestro ser como prioridad, ¿no es cierto?, en nuestra vida, más hacia la imagen de Cristo, que podamos reflejar la luz del Señor en esta tierra. Ese es el gol de ser un discípulo. Y dentro de ese proceso, obviamente, el llamado del Señor a ser discípulos y a servirle en contextos específicos, en roles específicos, etc., Él te respalda, porque cuando Dios te da una visión, te da la provisión, ¿verdad? Pero si tú no estás tras la visión de Dios, la provisión de Dios no necesariamente está ahí. Entonces, mi ánimo para mis hermanos que nos escuchan, sigan adelante, les apreciamos mucho. Lo que ustedes hacen es vital, no es muy visible. Los que oran no son muy visibles en ninguna parte, ¿verdad? Pero son vital. Todos tenemos que orar, pero yo les agradezco de verdad por levantar este ministerio de oración y les agradezco por tomarnos en cuenta. Nosotros somos bendecidos por ustedes en este sentido. Gracias por orar por nosotros, por cada uno de los que estamos en el CEPI. Es una estructura global, ¿verdad? Cada coordinador de país, cada coordinador de zona, cada coordinador por el directorio ejecutivo, por cada plantador, por cada líder de nuestra denominación en todos los países, para que puedan tener la visión de empoderar, y como se decía, es un tema de generosidad, ¿no? Cuando se trata de alcanzar los que no están con Cristo ahí afuera, es un tema de compasión, pero cuando se trata de empoderar plantadores de iglesias, nuevos obreros, se trata de generosidad del corazón. Así que oremos por compasión y oremos por generosidad, para que haya más obreros compasivos y más mentores generosos, para que podamos ver una nueva generación de plantadores de iglesias y para una cosecha sobrenatural de una manera como nunca antes en la historia hemos visto en nuestros países hispanos. Estamos en un tiempo histórico. Amén. Gracias, Pastor Juan Carlos. Gracias, hermanos, que pudieron estar con nosotros, hermano José, hermano Raúl, hermano Jorge, gracias por acompañarnos. Quisiéramos hacer una oración por ustedes, hacer una oración por todo el equipo, ¿verdad? Que quizás no conocemos sus nombres, es un equipo grande, cada representante, coordinador en los diferentes países. Y el ministerio, ¿verdad? Que el Señor cumpla su propósito. Sé bien que el Señor está pendiente, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Quien está comprometido con el Señor, creo yo que tiene garantizada la bendición y la provisión de Dios y más para que podamos completar la obra a la que Él nos ha llamado. Y quiero pedirle a Francisco, hermano Francisco, por favor, ¿quieres hacer una oración, hermano, por mis hermanos invitados?
la comisión de CEPI, y vamos a pedirle al Señor juntos, vamos a orar por nuestros hermanos, bendecirlos. Francisco, por favor, eres tan amable de dirigirnos en esta oración, hermano, adelante. Amén, con mucho gusto. Y invito también a nuestros hermanos que están mirándonos a través de esta plataforma que puedan unirse con nosotros para este clamor intercesor en favor de esta visión, de este proyecto del CEPI. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la visión de plantación de iglesias que se está fortaleciendo, Señor, aún en medio de tiempos difíciles, aún en medio de crisis sociales, políticas, económicas, crisis sanitarias. Pero, Señor, entendemos que esto no proviene ni nace del corazón de ningún hombre, sino que nace específicamente de ti. Y, Señor, como creyentes, queremos ser obedientes, Señor, y queremos clamar al dueño y al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies. Oramos, Señor, como decía nuestro pastor Juan Carlos Melo, oramos por obreros compasivos. Señor, oramos para que haya nuevos obreros, Señor, que, Padre mío, aparte de estos más de 5,000 plantadores que ya se mencionaron que hay en América Latina, que nazcan nuevos plantadores. Gente, Señor, que esté dispuesta a ser obediente, a responder positivamente al llamado tuyo, Señor. Oramos por nuevos obreros con compasión, que vean, Señor, a las multitudes, Señor, descarriadas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Pero también oramos, Señor, nos unimos a clamar por nuevos mentores, nuevos y más mentores que sean generosos, Padre, para que puedan, oh Dios mío, aportar también todo lo que los recursos que tú les has dado, recursos materiales o no, Padre, que puedan darlos, Padre mío, para estos nuevos obreros, ayudar a los nuevos obreros. Padre, bendecimos el trabajo de CEPI, bendecimos el trabajo del pastor Juan Carlos Melo, Señor, el trabajo de todos los directivos, el trabajo de hermano José Raúl, oramos por nuestro hermano Jorge Flores, oramos, Señor, para que sea un éxito. En el nombre de Jesús, oramos por esa unidad, por ese trabajo en equipo, Señor, con los diferentes departamentos y áreas de trabajo de las Asambleas de Dios, desde América Latina hacia el mundo, guiados y empoderados con la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Gracias a todos los que pudieron estar hoy sintonizando esta transmisión, a todos los que estaban conectados. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes. Pastor Juan Carlos, gracias, hermano. Gracias, hermano José, hermano Jorge. Dios les bendiga, hermano. Gracias por este tiempo. Y bueno, vamos a despedir también. Agradezco a Samuelito, gracias. Hermano Francisco, gracias, hermanos, por el favor que nos hacen de acompañarnos y colaborar con nosotros. Así es que vamos a despedir esta transmisión para los hermanos que están conectados. Juan está levantando su mano ahí, algo dice. Eso, disculpa, creo que no respondí parte de la pregunta que hiciste antes sobre la red de multiplicación. Creo que hay personas interesadas que no son de Asambleas de Dios. CEPI trabaja solo con Asambleas de Dios, ¿verdad? Porque es una organización dentro de la estructura de Asambleas de Dios. Pero si alguien que nos está viendo tiene interés en el proceso de la plantación de iglesias, puede entrar a la página reddemultiplicación.com y conectarse con procesos interdenominacionales de plantación de iglesias en cualquier país hispano. O también puede entrar a la página mdi.org.es para procesos de plantación de iglesias vía online. Son plataformas de plantación de iglesias digitales, ¿no? Entonces, estas opciones hay para los hermanos que no son de Asambleas de Dios. Gracias, Pastor Juan Carlos, gracias. Sí, yo vi algunos comentarios ahí de gente que preguntaba y no pertenecen a las Asambleas de Dios, pero bueno, pertenecen al reino, ¿verdad? Al reino de nuestro Señor y también son lavados con la sangre de Cristo.
Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a despedir esta transmisión para las redes sociales. El próximo viernes, hermano, el próximo viernes tenemos otro tema interesante, la iglesia perseguida. Así es que acompáñenos la próxima semana, 8 a.m. hora Centroamérica, 9 a.m. México, 10 a.m. Paraguay, no sé si hay Chile, 11 a.m. También hay Argentina. Así es que los hermanos que estamos aquí reunidos a través de esta sala de Zoom me esperan un minuto más y así estamos despidiendo la transmisión para las redes sociales. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.